Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Vamos al Evangelio de Juan. El domingo anterior nosotros estuvimos leyendo la Escritura en esta serie del Evangelio de Juan que hemos iniciado ya hace tiempo. Y concluimos con el capítulo 1, leímos Juan capítulo 1, versículo 43 al versículo 51, en esta narración que presenta el apóstol Juan el autor de este evangelio, y donde nos presenta a los discípulos, a Natanael y a Felipe, que siguen al Señor, ¿sí? Y en la enseñanza anterior nosotros aprendimos que cualquiera que sea la razón por la que nosotros digamos que no creemos en Jesús como el enviado de Dios, cualquier razón, cualquier fundamento que nosotros presentemos, no tiene ningún sustento a menos que nosotros ve y ve, a menos que nosotros vayamos y podamos ver. Si tú no has ido al Señor, no tienes el carácter moral, no tienes la autoridad de decir Dios no existe, esto del cristianismo es falso, etcétera, si ni siquiera has ido con Cristo. Entonces, la invitación es ven y ve, ¿sí? Aprendimos también que Jesús lo ve todo, como en el caso de Natanael, que estaba escondido ahí en esa higuera, y el Señor ve todo, conoce en secreto todo lo que tú haces, todo lo que haces en público, todo lo que hay en tu pensamiento, en tu corazón, y Él sabe si eres un verdadero israelita, que quieres buscarlo a Él, lo vas a encontrar, pero Él sabe también si somos falsos israelitas, es decir, sabe si no nos interesa caminar con Él, pero aún así Él extiende su gracia, su salvación para el pecador. También aprendimos que Jesús es la escalera al cielo, y esto significa que hay un cielo, esto significa que habrá un infierno, esto significa que solamente hay un camino al cielo, y ese camino es Jesús. El único camino para el cielo es Jesús, no hay más camino hacia el cielo. Y Jesús, al ser la escalera de Dios, veíamos que se da esa conexión de la tierra con el cielo, el cielo con la tierra, y veíamos que entonces incluso hasta ángeles de Dios están a tu cuidado, y tenemos, si crees en el Señor, un acceso al cielo a través de Jesús, y toda la ayuda del cielo a tu favor, ¿sí? Pero todo esto veíamos es principio de cosas mayores, verán cuando se cree en el Señor. Hoy vamos a dar lectura, hoy vamos a iniciar el capítulo 2 de Juan, ¿sí? Y vamos precisamente a abrir la Biblia ahí en Juan capítulo 2. Vamos a comenzar con un relato que normalmente, ¿cómo se malinterpreta? Un relato en el que el énfasis se va hacia otro lugar, pero vamos a trazar adecuadamente la escritura para entender lo que nos presenta este relato. Ahora quiero recordarles básicamente a partir del capítulo 1, bueno, más bien desde el capítulo 2, pero realmente desde el capítulo 1, todo el Evangelio de Juan, recordemos esto, se escribió con la finalidad de que viendo y escuchando todo lo que el Señor hizo en esta tierra, tú puedas creer, ¿sí? Es decir, necesitamos nosotros leer el Evangelio de Juan desde la perspectiva de alguien que te está compartiendo del Hijo de Dios, de alguien que te está compartiendo de Jesús, y todo esto está escrito para que tú creas en Él. Más este fuerte énfasis, esta inclinación se da más ya a partir del capítulo 2, porque a partir del capítulo 2 se estará presentando ya ciertas vivencias, experiencias que se fueran desarrollando en la vida del Señor Jesucristo, y cada una de ellas tiene el propósito, no para que tú digas, oh, qué bonito lo que sucedió aquí, sino cada uno de estos eventos es para que creas en Jesús, y hoy no es la excepción. Esto que vamos a compartir es para que creas
en el Señor Jesucristo. Es una gota de las bendiciones de Dios para atraerte a Él, para que creas en Él, ¿sí? Muy bien, vamos entonces a Juan capítulo 2, versículo 1, y del versículo 1 al versículo 12 dice lo siguiente, dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a esas bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le contesta a su madre y le dice: ¿pero qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: hagan todo lo que él les diga. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenen esas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: saquen ahora y llévenlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y dice después: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto se descendieron a Capernaum, él y su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. ¿Sí? Muy bien. El tema que vamos a tener para esta ocasión lo he titulado Más allá del milagro. Y necesitamos nosotros entender, y necesitamos nosotros comprender, ver más allá del milagro, de los milagros que el Señor permite en nuestras vidas. Vamos entonces a dar lectura versículo a versículo para comprender lo que dice este texto. Vamos al versículo 1. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Ahora, ¿cuál tercer día? En el texto anterior nosotros tuvimos 4 días. Primer día, cuando vino la comitiva de sacerdotes y levitas. Segundo día, cuando viene Jesús a Juan el Bautista y le dice: aquí está el Cordero de Dios. Tercer día, cuando Juan el Bautista le dice a sus discípulos Felipe y Natanael: sigan al Señor, a Andrés y a 2 de los discípulos, perdón, se me fueron los nombres en este momento, sigan al Señor Jesucristo, y lo siguieron. Y el cuarto día con Natanael y Felipe, ¿sí? Entonces, aquí cuando dice el tercer día, este tercer día, recordemos, nada más para poder ligar aquí la secuencia de los eventos, vean Juan 1:43, para que comprendamos una cosa. En Juan 1:43 dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros tenemos que Jesús quiere ir hacia el norte. Para ir al norte se necesitaban 3 días. Entonces, esto significa que el cuarto día, cuando se da lo de Natanael y Felipe, a partir de ese cuarto día se toman 3 días. Y entonces, cuando dice al tercer día, es precisamente el tercer día después de lo ocurrido con Natanael y Felipe, ¿sí? Porque ahora ya el Señor ya se encuentra en el norte. Estaba en el sur, ya se encuentra en el norte. Entonces, al tercer día llegan entonces ahí a Caná de Galilea, después de 3 días de viaje, y se dan cuenta que se están desarrollando unas bodas en Caná de Galilea. En esas bodas está María, la madre de Jesús, invitada. Esto significa que entonces el que se casó o la que se casó eran parientes de María o eran amigos de la familia de María. Por esas razones que se cree que fueron invitados a esta boda. Ahora, muy importante que nosotros entendamos, las bodas judías tenían una duración de 7 días. 7 días en los que les dabas de desayunar, comer y cenar, y era todo un festejo. Entonces las bodas duran 7 días. Bien, llega Jesús entonces y resulta que hay unas bodas, y ahí, de hecho, entendemos que Jesús va porque también fue invitado. Vean el versículo 2. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, ¿sí? Entonces llega Jesús a estas bodas ahí en Caná de Galilea. Entendemos por el contexto del capítulo 1 que llega Jesús con sus discípulos, no con los 12 discípulos, con los discípulos que tiene hasta ese momento, que es Andrés, Juan el autor, Pedro,
Felipe y Natanael, de acuerdo a la narración que tuvimos en el capítulo 1. Ahora, vamos a Juan capítulo 2, versículo 3. Están en la fiesta, en la boda, en la celebración, y de pronto, dice el texto original, y comenzando a escasear el vino o comenzando a faltar el vino, la madre de Jesús, escuchen, le dice a Jesús, no tienen vino, ¿sí? O sea, la madre de Jesús en medio de una fiesta le dice, no tienen vino. Imagínate que tú estás en una fiesta y en una fiesta tú dices, ya no hay pastel, ya no hay tacos, ya no hay comida, ¿sí? Entonces, bueno, aquí son varias cosas que nosotros necesitamos ver. Primero, como les había dicho, las fiestas duraban 7 días. Los judíos tenían leyes estrictas de hospitalidad, de tal forma que celebrar una fiesta de bodas o unas bodas y que se te terminara la comida o la bebida era atentar contra las leyes de hospitalidad y era caer en una humillación profunda, vergüenza ante todo, sobre todo los contrayentes, ante todos los invitados caerían en una profunda humillación y vergüenza, porque ¿cómo es posible que no vigilaron para lo necesario para la celebración? Ese es el punto. Pero algo aquí muy, muy interesante, muy curioso, que la madre de Jesús no susurra, sino que le dice a Jesús, no tienen vino, ¿sí? Y quizás, entendiendo un poco el pensamiento judío, quizás María le dice a Jesús, ¿sabes qué? Ya no tienen vino, se lo dice en una voz audible, como para que entendiera Jesús, bueno, Jesús, es momento de retirarnos para pues provocar menos vergüenza, humillación a los contrayentes, o para que las personas que escucharon pues comenzaran también ellos a retirarse y que de alguna forma fueran benévolos en esta falta de vino. Posiblemente en el pensamiento judío es la razón por la que María lo está diciendo. Pero de aquí podemos tener nosotros un principio bíblico cierto, y sería te está faltando el vino en tu vida, bueno, no el vino, obviamente el vino físico, ¿verdad? Ahorita vamos a explicar acerca del vino. Se te está terminando la alegría, la esperanza, no tienes vino, llévale al Señor todas las necesidades que tú tengas, cuéntale al Señor toda necesidad que tú tengas. Entonces el Señor le dice, no tienen vino, ¿sí? Versículo 4, vean la respuesta de Jesús. Realmente Jesús contesta de una manera no maleducada, sí de una manera totalmente firme, y le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? En el original, ¿qué tienes conmigo? Es una expresión en la que entre los dos interlocutores se establece una distancia entre ellos y el que está hablando está estableciendo un distanciamiento. Noten que le dice mujer, no le dice madre, ¿sí? De tal forma que Jesús establece una separación. Es como si le dijera, a ver, un momento, tú eres mi madre terrenal, pero esto no te autoriza para que tú muevas la agenda de Dios. Yo me voy a mover solamente por el dictado de Dios. Voy a comenzar a mostrar mi gloria cuando el Padre Celestial me lo indique, ¿sí? Es decir, Jesús le está diciendo, la misión que yo tengo en esta tierra no está supeditada a las instrucciones de una madre terrenal, sino está supeditada solamente al mandato de Dios. Y le dice, ¿qué tienes, mujer, qué tienes conmigo? ¿Qué tenemos en común? No tenemos nada en común. Aún no ha venido mi hora. Esa hora a la que se está refiriendo el Señor es, todavía no he ido a la cruz. Pero vean que en el versículo 5, María dice lo siguiente, su madre dijo a los que servían, es decir, María entendió, obviamente entiende que no hay nada de común con Jesús, que ella no tiene esa potestad para decirle al Señor, elabora un milagro ahora mismo, no, sino que ella lo entiende, ella entiende su papel de una servidora de Dios, de una sierva de Dios, lo entiende perfectamente. Y en el versículo 5 dice, su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que Él les diga, ¿sí? Ahora, esto de ninguna forma significa que María, es decir, Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué tenemos en común? Y que aquí en el versículo 5 parece ser que María dice, bueno,
no me importa lo que digas, a ver, hagan lo que Él diga, ahorita les va a convertir, ahorita va a ser un milagro. No, no va en ese sentido. Ella entiende, Él es el Hijo de Dios, Él va a actuar conforme al mandato del Padre Celestial y da el mejor consejo que puede dar. Hagan todo lo que Jesús les diga, ¿sí? Entonces vemos que Jesús pasa de ser invitado de la fiesta a ser director de la fiesta, ¿sí? Y bueno, aquí dicho sea de paso, nos deja ver una gran contradicción en una religión popular que tenemos, en la que dicen que aman a María, que son fieles seguidores de María, lo cual vemos a la luz de Juan 2:5 que no es así, porque si realmente amaran a María, siguieran a María, harían lo que María dice, y María lo que dice es, hagan todo lo que el Hijo les diga. Entonces vemos que incluso en la religión tradicional que se tiene, contradicen lo que María señaló en algún momento. Vamos al versículo 6. Después dice, hagan todo lo que Jesús les diga. Versículo 6, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Cada cántaro significaban 100 litros. Entonces tenemos ahí 6 tinajas, tenemos una capacidad para 600 litros de agua, ¿sí? Esta agua que se usaba para la purificación era una agua, los judíos tenían estas ideas desde el Antiguo Testamento, estas prescripciones que si se ensuciaban, tocaban algo inmundo, tenían que lavarse las manos, eran rituales muy rigurosos para los judíos, y entonces esa agua era para la limpieza. Entonces tenemos 6 tinajas, y entonces comienza en versículo 7, les dice Jesús, llenen esas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Van entonces, consiguen el agua, no sé de dónde consiguieron, pero esto, aunque lo dice de una manera muy rápida, vemos que llenar o cargar 600 litros de agua realmente fue totalmente agotador. Entonces 600 litros de agua son vertidos ahí en estas 6 tinajas, ¿sí? Versículo 8. Entonces les dijo, una vez que llenan las tinajas, les dice, de inmediato les dice, saquen ahora y llévenlo al maestresala, y se lo llevaron. Es decir, había ocurrido un milagro. ¿Cuál es el milagro? Esos 600 litros de agua se convirtieron en vino. Juan 2:9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, ¿sí? Ahora vean cómo aquí Juan, el autor, enfatiza, dice, probó el agua hecha vino, no dice probó el vino. Lo que nos quiere enfatizar, Juan quiere enfatizar que ese vino era producto de un milagro, que ese vino era agua hace unos momentos y que el Señor lo convirtió en vino. Y de inmediato entonces el director de la fiesta llama al esposo y le dijo, oye, a ver, ven acá, todo hombre en todas las fiestas sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, sirve el inferior. Mas tú hiciste lo contrario, reservaste el buen vino hasta ahora, ¿sí? Ahora, aquí necesitamos nosotros entender este aspecto, porque aquí es donde muchas veces se pierden en la interpretación de estos textos, y a partir de aquí comienzan a decir, el Señor es el vino para nosotros, el Señor es la alegría para nosotros, el Señor permite incluso que nosotros tomemos vino, etcétera, y demás. Pero aquí nosotros necesitamos comprender lo que está sucediendo, ¿sí? Aquí lo que Juan está estableciendo es una costumbre judía que se tenía en las bodas. Esta costumbre dice, la costumbre es esta: primero se sirve el buen vino, después se sirve el vino inferior, ¿sí? Después de que ya han bebido mucho. Y esto se explica de esta forma, ¿sí? Cuando los comensales inician, y esto sucede incluso con nosotros, cuando nosotros estamos en una fiesta o vamos a comer, lo que estamos tomando nosotros lo gustamos de una manera
perfecta, de una manera más aguda, que después de que ya hemos comido, ya hemos bebido, cuando estas capacidades gustativas ya no están como al principio. Entonces, cuando dice, y cuando ya han bebido mucho, no está significando o no significó que ya estaban ebrios. No es el punto de que ya estaban ebrios, sino que el énfasis es que primero se comienza con el vino bueno y luego con el vino inferior, es lo que el Señor quiere resaltar. ¿Por qué? Porque si no, el Señor, al acabarse el vino y traerles más vino, pues el Señor hubiera promovido una borrachera. Y en este texto no nos dice que promovió una borrachera. De hecho, el texto tiene un desenlace donde nos dice por qué Jesús lo hizo. Ahora, la palabra vino en el griego viene de oinos, que significa jugo de uva. Y el jugo de uva tiene un proceso en el que se va fermentando. Cuando se fermenta es cuando comienza a embriagar un poco a las personas, pero el vino que se hacía aquí en este momento, para que alguien se pudiera embriagar, necesitaría haber tomado unos 6-7 litros de jugo de uva, de vino, para poder tener los efectos de una embriaguez, ¿sí? Porque el vino era netamente jugo de uva, ¿sí? En el hebreo se usa el término yayin, que significa jugo de uva en cualquier estado. Entonces, aquí nosotros necesitamos comprender bien lo que Juan el autor está diciendo. Para nosotros en Occidente, para nosotros en nuestra actualidad, cuando se nos habla de un buen vino, lo que nosotros pensamos es el buen vino es aquel vino que es placentero al paladar, aquel vino que es totalmente intoxicante, ¿sí? Pero para ellos, el buen vino del que está hablando Juan el Bautista, Juan el autor, perdón, es un buen vino, es el vino más fresco, más puro y más dulce, ¿sí? Incluso hay escritores no judíos, escritores no cristianos, que hablan de tiempos en que se da este suceso, de vino no intoxicante y de métodos que se tenían para evitar la fermentación de jugo de uva. Entonces, lo que el texto nos está presentando es que en esa fiesta tomaron el mejor vino, tomaron el vino más fresco, más puro, más dulce, ¿sí? Y esto de ninguna forma nos permite ver el texto que probaron un vino intoxicante. Esto no es lo que probaron. Lo que ellos probaron sí fue sumamente placentero, rico, algo puro, algo dulce, ¿sí? Algo totalmente fresco. Entonces, no hay forma de probar que el Señor haya convertido agua en vino intoxicante, porque entonces la narración hubiera terminado en una borrachera impresionante. Entonces, están ellos impresionados por la calidad del vino, por la belleza, la ricura que tiene este vino, pues vino del cielo, fue algo hermoso que ellos probaron. Ahora veamos el versículo 11. Y aquí está el énfasis de esta narración. El énfasis no es que en la fiesta no había vino, hubo festejo, no significa eso. El énfasis está en el versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Bueno, aquí se derriba la idea de que Jesús realizó milagros cuando era niño, porque dice que así principiaron sus milagros. Con el primer milagro que Jesús hizo fue convertir el agua en vino. Pero esto lo hizo, dice, vean el texto, este principio de señales lo hizo para manifestar su gloria. Ahora, la palabra señales o la palabra milagro tiene tres términos griegos para poderlo describir, y aquí se utiliza el término semeión. Este término semeión significa una señal, es decir, este milagro con una señal, este milagro con un significado específico, hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Entonces, este milagro que el Señor hizo de convertir el agua en vino,
en una fiesta que estaba a punto de arruinarse, de suplir en medio donde ya no había, lo hizo con un propósito. Este milagro, esta señal que el Señor hace en esta fiesta, lo hace no para que se emborrachen, no para que sigan comiendo. Es decir, Jesús no dijo, no, que no pare la fiesta, que siga la fiesta. No, no es para eso. No lo hizo para evitar la vergüenza de los novios. Lo hizo exclusivamente para manifestar su gloria. Vean con atención, lo hizo para manifestar su gloria, para manifestar que Él es Dios. Por eso lo hizo. Este milagro, por eso puse a este tema, más allá del milagro. No se detengan en, convirtió el agua en vino. No, lo hizo y entonces lo hizo para que vieran su gloria, para que vieran que Él es Dios, ¿sí? Ahora, vean el texto, hay algo muy triste en este texto realmente. Dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y el texto debería de decir, y sus discípulos, y los contrayentes, y el maestresala, y los invitados creyeron en él. Pero dice solamente, y sus discípulos creyeron en él. Lo que significa que los novios no creyeron en él, que el maestresala no creyó en él, y que los invitados no creyeron en él. Y esto es terrible. ¿Por qué? Porque si tenemos 600 litros ahora ya de vino, significa que tenemos entonces cientos de personas, y vean, cientos de personas se llevaron la experiencia de probar vino del cielo, vino que el mismo Hijo de Dios convirtió a partir del agua, ¿sí? 600 litros, como les digo, nos habla de muchas personas que disfrutaron ese vino, ¿sí? Pero ese milagro fue con un significado específico para ver su gloria. Y de los cientos de personas que habían ahí, solamente sus discípulos creyeron en él, ¿sí? ¿Qué es un milagro? Un milagro, semellón, como hemos dicho, es una señal de Dios. Es una señal con un significado específico de Dios, con una marca de Dios, con un mensaje de Dios. Es decir, un semellón apunta más al evento sobrenatural que está sucediendo. Es como la firma de alguien, es para que veas que aquí estoy yo. Es como si Dios dijera a través de un milagro, aquí estoy yo soy Dios. Entonces, un milagro es una señal con el propósito de que creas en él. Y vemos en este texto que entonces Jesús obró este milagro, y a través de este milagro entonces él está diciendo, yo soy Dios, aquí estoy, y ese milagro tenía el propósito de que creyeran en él, ¿sí? Pero debemos de entender algo, y es algo que nosotros necesitamos comprender. Los milagros no convierten a las personas. Vamos a poner un separador ahí en Juan, capítulo 2. Vamos a Hebreos, capítulo 6, versículo 4, 5 y 6, para mostrarles a través de la Escritura que los milagros no convierten a nadie. Y de hecho, vamos a terminar haciendo una reflexión donde cada uno de nosotros hemos recibido milagros, y los milagros que hemos recibido, por desgracia, por tristeza, en muchos no ha sucedido nada. Con esto podemos comprobar, los milagros no convierten a nadie. Hebreos capítulo 6, versículo 4, 5 y 6 dice lo siguiente. Hebreos 6, del 4 al 6, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Vean, dice, hay una realidad. Puedes haber sido iluminado con el Evangelio, puedes haber gustado del don celestial. ¿Quién es el don celestial? El Señor Jesucristo. Puedes haber sido hecho partícipe del Espíritu Santo. Puedes haber experimentado milagros de Dios en tu vida, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Es decir, se confirma, puedes en tu vida experimentar un verdadero milagro de Dios. Y versículo 6, y recayeron y sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es decir, los milagros no convierten, ¿sí? En las bodas, cientos de personas tomaron el agua convertida en vino, y Juan, el autor, solamente dice que los discípulos creyeron en él. Vamos a concluir. Quiero concluir
con tres pensamientos y luego con una pequeña aplicación de lo que hemos aprendido con esta narración. Primer punto, podemos decir que con este evento oficial, de manera oficial inicia el ministerio de Jesús en la tierra, ¿sí? Mucha atención. Teniendo el contexto del capítulo 1, este es el principio de señales que hizo el Señor Jesucristo. Desde el capítulo 1 se ha presentado el Señor Jesucristo como el Cordero de Dios, como la ofrenda de Dios por nuestros pecados, como el Hijo de Dios, como Dios hecho carne. Y entonces vemos que aquí se está presentando que de esta manera inicia el Dios hecho carne en esta tierra, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, de esta manera inicia con un milagro a favor de los hombres. Otro pensamiento que tenemos es que cuando María le dice a Jesús que no tienen vino, vemos que Jesús le dice, no, la iniciativa, yo voy a obedecer lo que el Padre Celestial me diga. De hecho, en Juan 5:19 Jesús dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Pero luego vemos que después de esta aparente discusión o esta aclaración que le hace el Señor Jesucristo a su madre, vemos en Juan 2:7 que Jesús dice, llenen estas tinajas de agua, y las llenan hasta arriba, lo que significa que entonces fue el Padre Celestial quien le dijo a Jesús, convierte el agua en vino, ¿sí? Porque el Hijo no puede hacer nada que el Padre no le diga. Entonces vemos que ahí está Dios involucrándose a través de Jesús en la humanidad, en la vida cotidiana de las personas. Y número 3, vemos que este milagro no es, como les decía, para que la fiesta no acabe, para que estén contentos, para que se emborrachen, no, es para que vieran su gloria y para que viendo su gloria creyeran en Él y para que creyendo en Él tuvieran vida en su nombre, ¿sí? Muy bien. ¿Qué tenemos entonces en estos textos del versículo 1 al versículo 12? Tenemos aquí el relato de que Dios se hizo carne, de que Dios se ofreció a través de Jesús como la ofrenda de nuestros pecados. Y lo primero que hace entonces, vean, viene desde la eternidad, encarna en un cuerpo humano, y lo primero que hace el Señor Jesucristo es involucrarse en la vida de las personas. En este caso, se involucra en unas bodas, ¿sí? Y entonces aquí nosotros podemos comprender que Jesús, que el Dios hecho carne, sabe y entiende lo que significa que el vino se acabe. Que Él sabe y entiende lo que significa que tu esperanza, que tu alegría, que tus ganas de vivir se acaben. Él lo entiende. Y no nada más lo entiende. Él viene hasta esta tierra, se hace hombre y se involucra. Él sabe y entiende que el mundo te ofrece lo mejor al principio. Y Él sabe y entiende que tú estás bebiendo de lo mejor del mundo, pero el mundo después te va a ofrecer lo inferior en calidad. Y Él sabe y entiende que tu vino se acaba, que tu vino se ha acabado y que tú sigues bebiendo lo que el mundo te da. Y Él sabe que eso no te llena. Él mejor que nadie comprende que no estás satisfecho en esta vida, ¿sí? Pero vemos que Él se involucra en la vida y vemos que Él convierte el agua en vino. Y esto es algo impresionante, tiene un significado muy especial. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Biblia, la única persona que había hecho una conversión de agua fue Moisés. Y Moisés convirtió el agua en sangre, es decir, en juicio. Y viene el Hijo de Dios y ahora Él convierte el agua en vino, en algo que va a ser de consuelo, que va a restaurar, que va a traer la alegría, algo que te va a bendecir. Y entonces aquí tenemos en que Jesús convierte el agua en vino, vemos a Dios involucrándose en tu vida, involucrándose en una forma tan cotidiana, tan personalizada en tu vida como lo es una fiesta de bodas, en la que trae vino a tu vida, trae la alegría, los beneficios
que solamente Él puede darte, ¿sí? Y cada milagro de Dios en nuestras vidas es una señal donde Él te dice, yo soy Dios. Es una señal para que tú voltees y veas la gloria de Dios y tú puedas creer en Él. Lamentablemente, como les he mencionado, en estas bodas, cientos de personas disfrutaron del mejor vino, pero no creyeron en Él. Disfrutaron el mejor vino de sus vidas y quedó como la mejor experiencia de sus vidas. Fueron a otras fiestas quizás y dijeron, ¿de dónde compraron ese vino? No puedo conseguir ese vino, era el mejor. Pero aquí podemos aprender algo muy, muy cruel, muy crudo, perdón. Y es esto: puedes tomar del agua que Jesús convierte en vino y ser ciego de la señal de ese milagro. Y de hecho, yo creo que muchos han bebido del agua hecha vino que Jesús ha realizado en sus vidas y han sido ciegos de la señal de ese milagro, ¿sí? ¿Cuántos han recibido una señal de Dios? ¿Cuántos han recibido? Yo he conocido personas, no podían tener hijos, tienen hijos, estaban en una enfermedad terminal, fueron curados, fueron librados de un accidente, fueron librados de una enfermedad, les proveyó de un trabajo en una situación totalmente imposible. Vino un milagro de Dios a sus vidas. Sin embargo, no lograron ver el mensaje que había en ese milagro, ¿sí? Entonces, veamos más allá del milagro, porque en cada milagro, en cada bondad que Dios te da, ahí está Dios. Si no lo habías visto, abre tus ojos y ahí estuvo Dios interviniendo a tu favor, Dios involucrándose en tu vida, Dios mostrándote su gloria con el propósito de que creas en Él, ¿sí? A mí el Señor me ha librado de accidentes, de muerte. No lo hizo para que sigas viviendo, es que eres muy importante. No, lo hizo para mostrarme su gloria, mostrarme que Él se involucra en mi vida y mostrarme que Él está ahí conmigo. Y igual con cada uno de nosotros. Ahora, alguien quizás puede decir, pero yo no tengo ningún milagro. 2 milagros, te voy a presentar por lo menos 2 milagros en tu vida que deberían de alguna forma abrir tus ojos a la gloria de Jesús y creer en Él. 2 milagros. Primer milagro: Dios se hizo carne. Dios se hizo carne y vino a este mundo y se ofreció como el Cordero de Dios, como la ofrenda por tus pecados, para ir a la cruz en tu lugar, cargar tus pecados. Y ahí está un milagro. Ahí está Dios ofreciéndote una señal. Me involucro en tu vida, quiero salvarte, te amo, quiero rescatarte. Otro milagro en tu vida es un pecador. Somos pecadores cada uno de nosotros. Y sin embargo, no estás en un castigo eterno en este momento. En este momento ya hay muchas almas que están en un castigo eterno sin ninguna oportunidad. Y en este momento tienes otro milagro. Estás en esta tierra, estás escuchando el mensaje de Dios. Entonces, aprendamos a ver más allá de los milagros que Dios permite en nuestras vidas. Que cada uno de estos milagros, cada una de estas señales que Dios permite en nuestras vidas, nos permitan ver al Hijo de Dios en cada bondad que Dios nos concede. Les voy a mostrar a través de la Biblia milagros constantes en tu vida y que yo espero que tú puedas verlos y que abras tus ojos y puedas verlos y no seas un invitado a esa fiesta de las bodas que bebe, pero que no está viendo la señal que hay detrás de este milagro. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 103, versículo 1 al versículo 4. Y vamos a ver ahí, y te voy a presentar milagros impresionantes en tu vida, que quizás no te habías percatado de ello, pero no dejan de ser milagros, no dejan de ser señales, no dejan de ser semellones en tu vida. Y mi oración y mi ruego a Dios es que estas señales y las que Dios permite en tu vida te lleven a contemplar la gloria de Dios, la gloria del Hijo, para que creas en Él. Salmo capítulo 103, versículo 1. ¿Listos? Vamos a leer ya para cerrar esta exposición y vamos a leer estos milagros.
Salmo capítulo 103, versículo 1 al versículo 4. Vamos a leer nada más estos 4 versículos, pero todo el capítulo está lleno de semellones, señales de el Hijo de Dios para tu vida. Dice: bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor. Y dice: y no olvides ninguno de sus beneficios. La palabra beneficios es el término hebreo gemul, que significa tratamiento de bien. Ahí está una primera señal para tu vida. Que no te olvides de que Dios te trata bien. Más adelante el texto dice: el Señor no nos ha tratado conforme a nuestras obras. Dios hasta este momento no te ha tratado conforme a tus pecados, conforme a tus iniquidades. Él te ha tratado bien, ha traído beneficios a tu vida. Luego dice el versículo 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Ahí está otro milagro de Dios, otro semellón de Dios. Él perdona todas tus iniquidades. Y nuestras iniquidades son múltiples. Nosotros pecamos con nuestra mente, con nuestros actos, con nuestras omisiones. Él te perdona. Él sana todas tus dolencias. Tiene un cuidado de ti de tal forma que sana tus dolencias. Y la palabra dolencias viene del hebreo takhalú, que significa enfermedades, tanto físicas del alma, males también significa. Entonces, Él te sana de todos tus males. El mundo, tus pecados, tus malas decisiones te producen dolencias. Pero el Señor viene, no te condena, no te critica, te levanta y te sana de todos los males que tú tengas. Veíamos en la clase inicial de la oración que el cristiano no debe sentirse huérfano porque no está huérfano. No hay entonces un cristiano que pueda estar en una situación mala porque el Señor te sana de todas tus dolencias. Y luego dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Y la palabra, esta expresión del hoyo tu vida significa de la muerte. Y esta es una realidad, yo creo que para cada uno de nosotros. Yo estoy seguro que por lo menos una vez, si no es que más veces, el Señor nos ha rescatado del sepulcro, nos ha rescatado de una muerte segura. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. Y estos dos puntos son especiales. La palabra favores viene del hebreo gesed. Este término gesed, los comentaristas bíblicos, los lingüistas bíblicos llegan a la conclusión de decir, no podemos traducir gesed. Gesed significa, y lo mejor que han podido hacer es, gesed significa amor incondicional. Entonces, este texto está diciendo, Él te corona de amor incondicional. A pesar de la vida que nosotros llevamos, a pesar de que no lo amamos, de que no caminamos en dirección a Él, de que no lo buscamos, de que fingimos una vida cristiana, etc., Él te corona de su amor incondicional. Y ese amor incondicional no está basado en las perfecciones tuyas, está basado en sus perfecciones. Él decidió amarte y Él te sigue amando y te corona de favores. Y te corona de misericordias. Y este término que usa el salmista lo selecciona de una manera muy especial, porque el término misericordia es el término que se usaba para describir a una mujer embarazada cuando ella estaba acariciando el vientre. Entonces lo que quiere decir es, Él siempre te corona de su amor incondicional y siempre te trata con ternura, siempre te trata con misericordia, siempre te trata como un Padre misericordioso. Ahí tienes, por lo menos te cité 4 semellones en tu vida.
Jesús sigue haciendo milagros. Jesús sigue interviniendo en nuestras vidas. Y qué privilegio tan grande que el Hijo de Dios, que vino a esta tierra y se hizo carne, se siga involucrando en mi vida, se siga involucrando en tu vida, y cuando se involucra en nuestras vidas, nos permite una bondad, un favor, una misericordia, un semellón, y ahí el Señor lo hace solamente con el propósito de que veas su gloria, con el propósito de mostrarte: yo soy Dios, yo soy Jesús, y para que veas, viendo su gloria, tú creas en Él, ¿sí? Ese es el propósito del milagro que vemos en esta narración. Y yo creo que ninguno de nosotros nos podemos quedar en este momento alejados de la narración y sentir esta narración como muy lejana y decir: oh, pues qué impresionante lo que experimentaron los que estaban en esta fiesta, porque realmente el texto lo que nos está diciendo es que nosotros estábamos ahí en esa fiesta. Y quiera Dios que pasemos de ser los simples invitados que bebieron de ese vino, de esa agua convertido en vino, a ser de esos discípulos que sí creyeron en Él, ¿sí? Hoy es como si el Señor te dijera: en cada milagro que has experimentado en tu vida, ahí estaba yo. Y cada milagro lo he permitido en tu vida para que creas en mí, para que veas mi gloria, ¿sí? Él es el único que te corona de favores, el único que te corona de misericordias, el único que te sana de tus dolencias, el único que te perdona de tus iniquidades, el único de que te da sus beneficios. Él es el único que está ahí para salvarte. Muchas veces nosotros bebemos del vino de este mundo. El vino de este mundo es beber lo inferior al final, pero la mecánica del mundo es que al inicio, al comenzar a pecar, estamos rodeados de cientos de amigos, y cuando estamos viviendo las consecuencias de nuestros pecados y nuestros actos, bebemos del vino inferior solos, sin nadie. Aquellos que dijeron: yo estoy contigo, aquellos que reían contigo cuando comenzábamos a pecar, en ese momento de las consecuencias ya no están contigo. Pues aquí está uno que siempre te va a coronar de favores y de misericordias, y ahí está la señal que el Señor hace en tu vida. Y de estas señales estoy seguro que cada uno de nosotros cada día tenemos señales en nuestras vidas. La pregunta y la reflexión para nosotros es: ¿podemos ver más allá del milagro? Y que Dios nos mueva a que en cada milagro podamos ver su gloria y podamos creer que Jesús es el Hijo de Dios. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, te damos gracias por cada bondad, por cada milagro en nuestras vidas. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí, Señor, hemos sido librados, hemos sido rescatados, como dice el rescata del hoyo tu vida, de maneras impresionantes, Señor. Cuando ya no teníamos de comer, llegó el alimento. Cuando ya no teníamos el recurso, llegó la provisión. Cuando ya no teníamos salud, llegó la salud. Cuando tuvimos algún accidente, nos guardaste. Cuando nos quisieron engañar, nos libraste. Y así podemos citar, Señor: has mostrado tus señales a nuestras vidas. Pero que cada una de estas señales, Señor, en nuestras vidas, a través de ellas podamos ver al Hijo de Dios, podamos ver tu gloria y podamos decir: Señor Jesús, creo en ti, Jesús. Y que lleguemos, Señor, incluso a un momento de nuestras vidas en el que no necesitemos de milagros, no necesitemos de señales para creer en ti, Señor. Porque Jesús le dijo a Tomás: bienaventurado es creer sin haber visto, Señor. Pero en nuestro caso, en nuestra experiencia, hemos visto, Señor, ya hemos palpado de tus milagros. Pero, Señor, somos conscientes de que los milagros no convierten,
Conviérteme a ti, decía el profeta, conviérteme a ti y seré convertido. Vuélveme a ti y me volveré a ti, Señor. Ayúdanos a ver al Hijo de Dios en cada una de las señales que tú, Señor, produces en nuestras vidas. Y gracias que Jesús sigue convirtiendo el agua en vino. Gracias que Jesús sigue derramando el mejor vino, Señor, y no lo de inferior calidad. Y perdónanos porque muchas veces bebemos lo de menor calidad, bebemos, nos alimentamos de lo que el mundo ofrece que es de menor calidad, cuando tú ofreces lo mejor, Señor. Ayúdanos a tomar el pan de vida, el vino que es tu sangre, a creer en ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que podamos creer en ti a través de tus señales. Amén.